Patmos es la más septentrional de las islas del Dodecaneso y está formada por 3 islotes unidos por istmos en tiempos recientes. En los primeros tiempos del cristianismo fue famosa porque en ella estuvo desterrado entre los años 95 y 97 San Juan Evangelista, y fue en esta isla donde escribió el texto del Apocalipsis. La isla fue abandonada después a consecuencia de las invasiones bárbaras. Con posterioridad comenzó a repoblarse en el siglo XI gracias a la fundación del monasterio de Agios Ioannis. El poder monástico declinó al paso que los isleños se enriquecían con el comercio y las construcciones navales, y en el 1720 monjes y seglares se dividieron la tierra. Hoy, Patmos procura atraer por igual a peregrinos y turistas. Ya nos vamos acercando a Scala, que es el puerto y la población principal de la isla, que se extiende alrededor de una ancha y abrigada bahía. Vamos ahora hacia la iglesia de Agia Anna, dedicada a la Madre de la Virgen, y en el interior se halla la cueva del Apocalipsis, donde San Juan tuvo la visión del fuego y el azufre y dictó la revelación a su discípulo Prócoro. Allí se encuentra la roca donde escribió el libro y la marca de donde dicen que el santo reposaba la cabeza. Dicen que la piedra se partió en 3 cuando San Juan recibió la palabra de Dios y escribió el Apocalipsis. Desde el puerto de Scala, un camino sube hasta el monasterio de San Juan, que corona la capital de la isla, Patmos o Chora. Una vista desde el punto al cual se puede acceder en auto. De aquí en más seguimos el camino a pie. Las vistas panorámicas de las islas de Samos e Icaria compensan con creces la ardua ascensión. Nosotros ya nos vamos acercando al monasterio de San Juan. Por fuera tiene aspecto de fortaleza medieval, protegida por altas murallas y torres. El monasterio de Agios Ioannis Theologos fue fundado en el año 1088 y ampliado posteriormente entre los siglos XV y XVII. Del año 1738 podemos apreciar las viviendas de los monjes. Dentro del monasterio se puede visitar, pero no filmar, el refectorio, que conserva frescos que datan de los siglos XII y XIII, diversas dependencias conventuales y su riquísima biblioteca, entre cuyos códices más valiosos se encuentra un Evangelio de San Marcos que se remonta al siglo VI. Un pequeño patio de gusto gótico antecede a la iglesia, que aparece decorada con íconos, iconostasio y frescos de diferentes épocas.
Antes de descender hacia Patmos capital, podemos maravillarnos con esta diversidad sin par de paisajes que ofrece el Dodecaneso. Y aquí nos espera el auto que nos llevará nuevamente a Patmos. Patmos o Chora es la capital de la isla situada a 4 kilómetros del puerto de Skala. Muchos de los edificios lucen en las ventanas las típicas mantómatas, molduras decoradas con una cruz bizantina. A lo largo de los sinuosos callejones algunos portales se abren a vastas mansiones de capitanes de navío, construidas para mantener a raya a los piratas. Es una joya de la arquitectura bizantina. Es un laberinto de angostos callejones con más de 40 monasterios y capillas. Ya nos vamos de nuevo al puerto de Skala para tomar la lancha que nos va a llevar hacia el barco. Hoy 4 de octubre es el Día de Grecia y vamos a comenzar el festejo con comida griega en el restaurante principal del barco. Y ya nos dirigimos hacia el restaurante. También se festejan algunos cumpleaños de los pasajeros. Y el festejo se completa con este espectáculo en el salón de fiestas. Good evening to all of you. One more time. Buenas noches. En nombre de la compañía Golden Star Cruises, mis oficiales, en todos tripulación, me gustaría darles un excelente cruceros. Gracias.
lovely Elena. And the lovely voice of Adriana. Playing the bouzouki for you this evening, Virgile. And of course, how can we forget the Asian One Show Band? Now, there's one more thing missing to our show. Please know that there is no Greek show, no Greek party, no Greek presentation without full participation from the crowd. So we invite you to come on stage with us for one last dance. Ladies and gentlemen, this was our Greek night show. The music continues here in the lounge. Have a nice evening. Bonsoir, good night. Kali Nikta. De acuerdo con las fuentes históricas, los primeros pobladores debieron haber llegado a Rodas, como el resto de las islas del Egeo, antes del año 3000 a.C., es decir, en el Neolítico. Rodas atravesó un incesante periodo de luchas y la isla fue disputada sucesivamente por bizantinos, latinos, turcos y corsarios. En el año 1306, el gobernador imperial entregó la isla a los caballeros de San Juan de Jerusalén, que se habían establecido en Chipre después de la reconquista musulmana de los santos lugares. Alrededor del año 1550 a.C., periodo de dominación minoica en el Egeo, se establecieron en la isla habitantes de Creta. Ya en el año 408 a.C., había conseguido su independencia política y se convirtió en una poderosa ciudad rodeada de murallas y adornadas con magníficos edificios y estatuas, entre las que se destaca el famoso Coloso de Rodas. Esta legendaria estatua colosal de Helios, considerada como una de las 7 maravillas del mundo, fue realizada por el escultor Cares de Lindo en el año 290 a.C., para conmemorar la resistencia de la ciudad al asedio de Demetrio Poliórcetes. Ya en Rodas, vamos a atravesar la ciudad antes de dirigirnos primeramente a la ciudad de Lindos y su acrópolis. Aquí latía el corazón de Rodas italiana y por ahí empieza el Banco de Grecia, el Banco de Italia, el cuartel general italiano, ¿no? Hecho entre los años 24 y 31, se lía en aquella época Mussolini a italianizar las islas para asegurarse una ventaja a nivel diplomático. A nuestra izquierda el Tribunal de Rodas. Por ahí pasan todos los magos. Este edificio neoclásico es el Correo Central de Rodas.
Allá con los ángulos redondeados aparece el Teatro Puccini. Al fondo, a la izquierda, al fondo de esta plaza cuadrada, hay en la alcaldía, lo era y lo es, allí, la sede. Acá, la sede de la policía. Atrás, la sede del obispo de Rodas, aquí. Y luego de inspiración veneciana, la sede gubernamental de las islas. Lo era y lo es todavía, ¿no? Nos acercamos ahora al puerto Mandraki, donde se encontraba el coloso con las piernas separadas para permitir el paso de los navíos. El ciervo, el macho, era el símbolo de Rodas con a la izquierda, ¿no? Encima de la columna, con los cuernos, ¿no? Y a la derecha, los italianos entonces habían colocado el símbolo de Roma, que era la loba. Al final, la loba, ¿no? La loba, ¿no? Símbolo de Roma, señor, ¿no? La loba, ¿no? A finales de 1947, cuando ya se había decidido la suerte de estas islas, ¿no? Que se irían a consignar al Estado griego, a los griegos. Entonces se reunieron psicólogos y psiquiatras griegos y dedujeron que el ciervo estaba estresado en tener la loba a su lado, ¿no? Por eso se quitaron la loba y colocaron ahí la cierva, ¿no? La novia, la ciervita. Lindos es una de las 3 ciudades-estado que fundaron los dorios en Rodas. De acuerdo con la mitología, el fundador de Lindos fue Lindo, nieto del dios Helio. Fue construida en un punto desde el cual controlaba el tránsito de los barcos que surcaban el Egeo Oriental. Nuestra entrada en la zona arqueológica es por los muros medievales y por la escalera que se construyó en la época de los caballeros y que conduce al palacio del gobernador y de ahí a la Acrópolis misma. En la plataforma antes de la escalera veremos a la izquierda, acabada en la roca, una tribuna semicircular y la popa de un barco. En la parte más plana del barco hay un pedestal en el que se levantaba la estatua del almirante Agesander. Esta escultura es una obra del siglo II a.C. y se le atribuye al escultor Pictóricos, quien es también el creador de la famosa Victoria de Samotracia. Servía de pedestal para colocar encima la imagen de un almirante famoso de Lindos. Bueno, lo más importante no es la imagen del almirante, sino el autor. El autor era el mismísimo que hizo también la Nike de Samotracia o Victoria de Samotracia, ¿no? Una obra maestra de primeros del siglo II antes de nuestra era, que está hoy en día colocada, expuesta en el Museo del Louvre, ¿no? Ahora, cruzando este túnel, que era el comedor de los monjes, ¿no? Allá hay... Luego de la torre de entrada de la fortificación, se llega a una amplia explanada donde se encuentran las ruinas del palacio del gobernador de época medieval y una pequeña iglesia bizantina, probablemente dedicada a San Juan, cuya cabecera está rematada por 3 ábsides. Construyen la iglesia al lado del templo a los efectos de demostrar el triunfo del cristianismo. Y ahora nos encontramos frente a la magnífica escalera de acceso a los grandes propileos. Y aquí tenemos restauradas y reedificadas
algunas columnas dóricas de la gran estoa monumental del año 200 a.C., que tenía 88 metros de longitud. A la izquierda del patio se encuentra el templo de Atenea Lidia, que es dórico, fue construido en la primera mitad del siglo III a.C. Tenemos una vista de la playa de San Picas, que es una de las más bellas de Rodas. La vista desde la cima es única. La bahía de Lindos tiene innumerables barcas pesqueras de un lado y del otro las aguas tranquilas de la bahía cerrada, en la que según la leyenda arrió anclas el apóstol San Pablo en el 57 después de Cristo. Atravesando algunas de sus habitaciones, comenzamos a regresar hacia la ciudad de Lindos. Descendemos entonces ahora las empinadas escaleras que antes subimos y nos encontramos nuevamente con el relieve de la nave. El descenso hacia Lindos decidimos efectuarlo a pie, pero hay quienes eligen hacerlo en estos simpáticos burritos. Las casitas blancas del pueblo, con sus patios de guijarro y sus callejuelas angostas, empiezan en la bahía que se extiende en el costado norte de la Acrópolis y llegan hasta la base de la roca. Al fin llegamos a la ciudad y en el camino comenzamos a recorrer algunos mercados artesanales callejeros. También fuimos invitados a presenciar cómo moldean los artesanos sus típicas cerámicas. Y ahora le efectúa un corte para demostrarnos cómo se mantuvieron las proporciones interiores. Y por último vemos cómo se efectúan las distintas decoraciones. Nuevamente en el autobús nos dirigimos ahora hacia Rodas capital. Los monumentos de la ciudad de Rodas, incuestionables testigos de una historia que empezó hacia finales del siglo V a.C., contribuyen a formar una imagen de cada uno de los períodos de su historia: antigüedad, época bizantina, Edad Media, régimen turco.
Los testimonios se suceden unos a otros y con el presente componen el mágico rostro de la actual ciudad de Rodas. Entramos a la ciudad amurallada por la puerta de San Antonio, situada junto al Palacio del Gran Maestre y flanqueada por dos torres semicirculares que conducen a la muralla externa, donde se abre la impresionante puerta de Amboise. Se construyó en 1512 y está flanqueada por bajos y poderosos torreones cilíndricos. Han colocado este escudo, ¿no? Que nos enseña la imagen de un ángel, ¿no? ¿Verdad? A la izquierda, con su mano derecha, lleva el escudo cruzado, ¿no? Distintivo de la orden. A la derecha, 3 tiras, era el blasón de la familia de los Amboise. Eran franceses, muy adinerados, tenían fincas por toda Francia, eran banqueros, y como pasatiempo, mecenas de artistas de calibre de Leonardo da Vinci. Leonardo murió en una finca, en un palacio, retiro de la familia de los Amboise. Fijaros, en el año 1512, cifras latinas, ¿no? Nos enseña la fecha que se ultimó esta obra financiada, era para su tiempo faraónica, porque abarcaba la puerta, ¿no? Las 2 torres, eso, y el terraplén que le corresponde a esta puerta de la torre de allá hasta la esquina. Y luego ensancharon al máximo el foso. Aquí alcanza los 80 metros de ancho, los muros, y en medio tierra válida para aguantar y amortiguar los golpes de los cañones. O sea, en el siglo XV casi todo el mundo, ¿no? También los más tontos tenían el cañón y disparaban con los cañones. Y era un problema para una muralla de construcción maciza. Ahora nos acercamos hacia el Museo Arqueológico que está instalado en el Hospital de los Caballeros. Fue el edificio más representativo de la época más caballeresca de Rodas. Su construcción se inició en 1440 por el gran maestre Jean de Lastic y finalizada en 1489 por Pierre d'Aubusson para alojar a los peregrinos y curar a los enfermos. El patio principal está rodeado por un pórtico formado por bóvedas de crucería que se apoyan en potentes arcos. Una inscripción nos informa que el maestre general donó 10.000 florines de oro para los gastos de construcción de este edificio. Y llegamos a la calle de los Caballeros. Es la calle más célebre y en ella se encuentran gran número de palacios que le dan un aspecto medieval. Los edificios se disponen ordenadamente a lo largo de la calle empedrada que sube hasta el Palacio del Gran Maestre. Tenemos albergues de la lengua de Francia, de la lengua de España, de la lengua de Italia y de la lengua de Provenza. Y esta es la denominada Casa del Papa. El edificio fue construido en 1518, tiene pórtico y está decorado por escudos y saledizos. Salimos nuevamente al exterior para poder volver a entrar a la ciudad amurallada por la Puerta Marina. Fue abierta en 1478 entre 2 enormes torres cuyas almenas se apoyan sobre ménsulas. Sobre la puerta hay un relieve de la Virgen con el Niño entre San Bautista y San Pedro. Durante el periodo bizantino la ciudad de Rodas fue la capital de la provincia de las Islas. A este mismo periodo pertenece un gran número de antiguas iglesias cristianas que han sido encontradas esparcidas en toda la isla. Aquí podemos ver los arcos del púlpito sagrado del templo de la Virgen de Burgos. Ahí tenemos la fuente que se encuentra en la plaza de los mártires judíos.
Al fondo de la plaza de Hipócrates se encuentra el edificio de la Castellanía, corte comercial y centro de reunión de los comerciantes durante la dominación de los caballeros, que actualmente alberga la Biblioteca de Rodas. Y allí podemos ver la fuente de la plaza de Hipócrates, que es uno de los puntos centrales de Rodas y vibra de vida durante todo el día. Por detrás podemos ver las magníficas torres de la Puerta de San Pablo. Por ella se sale a un pequeño muelle de Nailiac o de los árabes, que recibe este nombre por una torre de principios del siglo XV que se encontraba en su extremo. Seguimos paseando por estas calles llenas de negocios de artesanía de la ciudad amurallada de Rodas. Aquí tenemos una de las varias iglesias bizantinas que se conservan dentro de la muralla. Salimos nuevamente por la puerta marina y al fondo podemos ver la Torre de los Molinos. A lo lejos vemos la mezquita de Solimán, que fue construida en el lugar de la iglesia bizantina de los Santos Apóstoles. Y ya partimos hacia la isla de Santorini. Dejamos Rodas maravillándonos con esta magnífica puesta de sol.